trabajo y a toda la audiencia. Bueno, llama la atención, o sea, no solamente que llama la atención, sino que, digamos, preocupa a mucha gente. Una jornada laboral de 13 horas diarias prácticamente implica la imposibilidad de tener dos trabajos en un contexto de economía como el que tenemos, donde la mayoría tiene no solamente dos o tres. Ahora, la pregunta ¿es legal, es constitucional una jornada laboral de 13 horas? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos señalar que existe una ley, obviamente de carácter nacional, Uh -huh. que marca una jornada máxima de 48 horas semanales, Sí. ¿no? De lunes hasta los sábados a las 13 horas, Uh ¿no? -huh. En ese tiempo el empleador puede distribuir esa carga horaria cuando hay jornada completa, ¿no? ¿No? Cuando es media jornada sabemos que es mucho, es la mitad de esa jornada. Pero hay Claro. otros convenios colectivos que establecen en 44 horas semanales. Esa es la jornada legal máxima permitida. A partir de ahí se pagan horas extras. Uh -huh. Pero siempre se establece la posibilidad de un descanso obligatorio entre Claro. jornada y jornada. Entonces, cuando el proyecto o la propuesta, porque tampoco se ha formalizado un Uh proyecto -huh. con esta idea, pero empieza a circular a través de gente allegada al gobierno, Sí. funcionarios, legisladores, empresarios vinculados al gobierno, que impulsan esta jornada que se llama jornada a la griega, Uh -huh. ¿no? De 12 horas diarias o 13 horas diarias para complementar una jornada legal máxima de 60 horas. Desde ese punto de vista, obviamente, transgrede todos los principios básicos de protección de la salud del trabajador, porque la idea del Claro. descanso y de la jornada máxima es la salud del trabajador, Uh que -huh. pueda recuperar su energía y que aparte pueda desarrollar su vida en plenitud de lo personal, ¿no? Entonces, Claro. por eso también existen estas pautas de jornada, de descanso, de jornadas máximas, etc. Desde el punto de vista de eso, transgrediría todos esos principios básicos, fundamentales y esenciales que no hacen a la salud del trabajador. Uh -huh. Y por otro lado, lo más contradictorio es que no se habla de ningún aumento salarial, Claro. ¿no? No se habla, Claro. vamos a reconocer el pago. Se empieza a hablar de que vamos a compensar horas, ¿no? Vos trabajás 13 horas, entonces al otro día descansás en vez de dos horas, descansás 5 horas. Uh -huh. ¿No? Y bueno, entonces, ¿dónde está el resultado de mi esfuerzo, de mi dedicación, de mis privaciones en el ámbito personal, familiar, de mi salud también? Entonces, no existe un complemento entre lo que se propone y no. Pero en realidad, a lo que nos está llevando esto es que los que están comentando este proyecto o esta idea es que esto quedaría a libre arbitrio y decisión del trabajador. Si el trabajador voluntariamente lo acepta, lo haría. Y bueno, si yo te pregunto a vos, vos sos Claro. trabajador y te está diciendo tu empleador, escuchan, le vas a tener que meter 12 horas por día y no me queda otra. Claro. Pierdo el empleo, pierdo en fuente de ingreso y justamente por eso nace el derecho del trabajo, Uh -huh. para que exista una protección ante esa situación desigual con el empleador, que no puede de alguna manera ni negociar ni el salario, ni la jornada, ni la tarea, se le impone esto, pero ponemos por lo menos un salario mínimo Uh -huh. garantizado, una jornada máxima permitida y las condiciones necesarias para desarrollar esa tarea. Pedro, ahora vos hacías referencia precisamente, uno de los planteos que hay, más allá de esta situación que anuncia Milei ahora, pero uno de los planteos que se viene sosteniendo durante todo el año ha sido justamente la falta de paritaria, la falta de una negociación e inclusive alguna situación bastante problemática cuando entre el gremio de comercio y el empleador, en este caso eran la CAME, tengo entendido que era, habían acordado un incremento y el Estado ni siquiera se los homologaba. O también pasó eso. Justamente Cordero, digamos, el secretario de Trabajo de la Nación, dice que no hay ninguna demora en la aprobación de los convenios. Hay una demora que llevado varios meses, incluso algunos empleadores de hecho lo han aplicado al aumento porque sabían que tarde o temprano se iba a aprobar. Pero no solamente hubo una demora, sino que hubo una imposición del techo al aumento salarial. Uh -huh. Porque los aumentos o las pocas paritarias que se están logrando, hay muchas actividades que no han logrado la paritaria, Sí. se les ha puesto un techo hasta de 1% mensual, 1,5%. Y cuando hablamos que la inflación menor fue del 2,5, 3%, o Uh sea que -huh. el salario va quedando atrasado en el tiempo y lleva ya un atraso considerable, importante, que no lo va a lograr. Y ahí, disculpame que te agregue otra cosa, Sí. también se empieza a hablar de otro proyecto que se llaman los salarios dinámicos, ¿no? Y Exacto, nunca lo sí. escuchamos a Uh esto, -huh. ¿no? ¿Qué es los salarios dinámicos?
Acá sí el secretario del Trabajo oficialmente ha planteado este proyecto, obviamente ante un foro de empresarios, y ha señalado que la idea es que el salario ya no vaya unida a la inflación, no se actualice por inflación como normalmente se hace, porque es un parámetro donde el trabajador o la trabajadora, o todos podemos decir cuánto estoy perdiendo, digamos, Sí, en el poder adquisitivo. La inflación es un parámetro válido. Entonces dice, lo vamos a atar a la productividad. A ver, ¿a cuál productividad? A la productividad de mi trabajo, a la productividad de tus ganancias, ¿no? claro, Entonces, claro. se empieza a desdibujar de nuevo el límite entre el derecho del trabajo protectorio y se empieza a pasar al derecho privado, al derecho civil, donde somos todos iguales. Y eso Ujú, no pasa en el empleo, es lo que te comenté anteriormente. claro. Entonces, lo más grave de esto, que este proyecto de los salarios dinámicos tira por la borda el principio protectorio. ¿Cuál es el principio protectorio en el salario? Es que los convenios colectivos se negocian a través de las entidades sindicales, generan esa fuerza que equilibra la fuerza económica del empleador Ujú, y logran establecer que existan pisos mínimos de salario, ¿no? ujú, Hay un mínimo garantizado en cada tarea, en cada categoría, etc. Listo, eso es para todo el país, para claro, todos igual. Ahora, este proyecto de salarios dinámicos dice, no, esto que era mínimo ahora va a ser el techo. Y claro. por debajo de eso vamos a flexibilizar los convenios colectivos de trabajo para que cada empresa llegue a un acuerdo salarial con sus propios trabajadores. Entonces, el máximo va a ser lo que yo ahora tengo como mínimo y por debajo de eso cada empresa lo va a atar a la productividad y en realidad a la ganancia que tenga cada año Ujú. el empleador. Entonces, se está desdibujando la historia y que en realidad Exacto. son conceptos básicos fundamentales que sí son constitucionales. El Ujú. artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza por igual remuneración, igual tarea. Por eso hay una jornada máxima, por eso hay un salario mínimo garantizado y por eso hay una fuerza sindical que logra equilibrar la fuerza económica del empleador para decirle, en estas condiciones como mínimo se gana esto. Ujú. Entonces ahora vamos para atrás, por eso Claro. yo nunca al gobierno lo escucho hablar de la Constitución Nacional, parece que la desconoce. No, no, bueno, la vez pasada creo que fue Abel Cornejo, dijo, vamos a tener que hacer imprimir varios tomos de la Constitución nuevos, varios ejemplares para repartírsela a los funcionarios nacionales, ¿no? Ahora, en esto que estamos hablando, de los salarios dinámicos, este tema de una reforma laboral que está en borrador todavía, pero que sabemos que se viene, el derecho del trabajador, digamos, termina vulnerado y hoy la precariedad laboral es lo que caracteriza a la gestión de este gobierno. Exactamente, porque nosotros podemos decir, bueno, a ver cuál es la propuesta, podría mejorar o no, no va a mejorar. Cada día se degradan más los derechos del trabajador, se los desconoce más y tenemos una experiencia práctica. El 9 de julio del 2014, del 2024 se aprobó la Ley Bases 1. Sí. ¿Qué sacó? Le eliminó todo tipo de indemnizaciones por trabajo no registrado. Ujú. Eliminó y redujo los derechos posibles de los trabajadores que eran despedidos por discriminación. Sí. También lo que logró es que ante la posibilidad de un despido, el monto que haya que pagar indemnizatorio sea lo mismo en un trabajo registrado y un trabajo no registrado. Ujú. Es decir, se desconocen los derechos y los daños y perjuicios que tiene un trabajo no registrado. A ver, ¿qué hizo la ley base? No mejoró en nada el empleo formal. Todo lo contrario, hay casi 1,5% mayor de desempleo, 7,5%. Sí. Casi el 50, entre el 45 y 50% de informalidad. No avanzó en nada. Y sobre todo, ¿sabe qué ocurrió además? 14.000 empleadores ya no figuran como inscriptos como Exacto. empleadores. Es decir, Claro. mínimamente podemos decir que 14.000 empresas o empleadores ya no son más empleadores porque no le ha dado la posibilidad, no ha puesto en funcionamiento el empleo, no le ha dado condiciones básicas para desarrollar la actividad. Lo único que ha hecho ha sido legitimar el trabajo en negro, Ujú. legitimar el despido discriminatorio, desconocer los derechos básicos y fundamentales de los trabajadores. Pues es que con preocupación lo que se advierte es que hay también un destino final hacia lo que es la organización sindical, porque claramente con todo esto lo que vemos es que los sindicatos van a o se reorganizan y cobran fuerza o el gobierno los empieza a eliminar permanentemente. Exactamente, eso ha sido también parte de la ley Bases 1, que después se desdibujó, que también recordemos que se intentó con el DNU del 2023, que quedó suspendido por fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, pero sí lograron después en la ley Base 1 modificar el artículo 242, que habla de la justa causa de despido, donde claramente
se aplica un motivo discriminatorio para el despido de quienes participen en una huelga, Ujú. si hacen tal o cual cosa. Entonces también esta ley base ha generado la legitimación de los despidos de personas que se involucran en la vida sindical, porque son los que quienes promueven de alguna manera el reclamo, entonces le ha abierto una ventana para producir también el despido. No solamente eso, porque también ahora en esta reforma, Ley Base 2 de segunda generación que menciona el Sí, presidente, habla de flexibilizar los convenios. ¿Qué es flexibilizar los convenios? Lo que yo te decía, que ya no tenga la fuerza para poder determinar cuál es el salario mínimo garantizado y que se desdibuje, se descentralice en la negociación entre los trabajadores de cada una de las empresas. ¿Existe eso hoy? Sí, pero con la fuerza sindical. Yo claro. no puedo acordar como un delegado de empresa con la empresa, no puedo acordar algo que sea menor a lo que ya tengo como sindicato, como Ujú. lo que ya logró el convenio colectivo. Entonces, lo que está proponiendo ahora el gobierno es todo lo contrario. Lo del sindicato va a ser lo máximo. Y Claro, ahora claro. yo voy a negociar a la baja con cada uno de los trabajadores. Imagínate 10 trabajadores, 5 trabajadores se van a sentar con la empresa. ¿Qué le va a decir? Sí, yo quiero trabajar, o sea, voy a Claro, trabajar porque 50 horas por día, digamos, una cosa así. exacto, porque además lo que uno tiene en cuenta es la situación, el contexto general en el que se da, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de pymes que tienen 5 o 6 empleados y que los mismos 5 o 6 empleados se están dando cuenta que la pyme cada vez produce menos. Bueno, ¿qué hacemos? Y conservamos el trabajo, pero a cambio de que voy ganando cada vez menos. Y también te quería agregar dos temitas. Cuando la empresa está en crisis, hay mecanismos habilitados Sí. legalmente que se llama el procedimiento preventivo de crisis, donde el empleador expresa, acredita, manifiesta que lamentablemente la actividad, por un hecho externo, es decir, en el cual no tiene ninguna responsabilidad, ha generado la pérdida, de alguna manera, de productividad, ¿no es cierto? O sea, Ujú. no pueden producir, no pueden Sí. generar los ingresos, no pueden sostener la masa salarial y pueden pedir la suspensión o la reducción de la tarea, la reducción de la jornada e incluso en algunos casos hasta el despido. O sea, existe el mecanismo. Claro. Pero bueno, lo que quiere hacer el gobierno ahora es decir, bueno, tu salario va a depender de cada sector, de cada actividad y de la ganancia de tu empresa. Ah, bueno, entonces yo me pregunto, ¿y dónde quedó el 14 bis que Claro. dice que los trabajadores también podrán participar en la ganancia de la empresa? Entonces ha llegado el momento. Entonces discutamos eso también. Bueno, ahora yo voy a participar en los riesgos, en las pérdidas tuyas, y entonces ¿cuándo yo voy a ganar Claro. también? Porque si vos me haces participar solamente en las perdón, en las pérdidas, y cuando te va mal, yo nunca tengo ninguna posibilidad. Y el 14 bis señala claramente esa posibilidad que nunca, lamentablemente, se ha aplicado, ¿no? Entonces, Ujú. para reflejarlo en síntesis, este tema, lo que busca el gobierno es un salario a la baja que no esté actualizado por la inflación, sino de acuerdo a la ganancia que tiene el empleo, y yo quedo en manos del empleador de que se Ujú. administra bien o mal su negocio, y cuando le va mal, yo también soy socio en las malas, pero cuando le va Claro. bien, no soy No socio soy. en las buenas. Exacto. Entonces, absolutamente es un retroceso en el derecho del trabajo, Ujú. es disminuir los derechos del trabajo del trabajador, violentar la Constitución Nacional y legitimar una vez más el trabajo precarizado, el trabajo a la baja, el trabajo de alguna manera que ni siquiera me va a garantizar lo mínimo indispensable, porque si avanza este proyecto, lo que antes lograba la negociación colectiva, el sindicato, que era lo mínimo, ahora va a ser lo máximo. Pedro, te pregunto, ¿esta situación que se da en la Argentina, se da en algún otro lugar del mundo? Es una corriente? ¿O lo nuestro va a contramano absolutamente de lo que está pasando en el mundo? No conozco antecedentes en otros países y creo que el gobierno no tiene ningún proyecto y va de alguna manera tirando ideas a ver cuál funciona Ujú. y con cuál puede implementar, ¿no? Porque también lo del fondo de cese laboral, Sí. que también está aprobado y que ahí, por ejemplo, tenemos una rica experiencia que en un año y pico ningún empresario Ujú. propuso que se aplique. Obviamente ningún sindicato, porque sabemos que no lo favorece nada a los Claro. trabajadores, porque pierden en el cálculo indemnizatorio, pero tampoco ningún empleador. ¿Por qué? Porque me obliga como empleador a hacer un aporte entre el 10 y el 12% de mi masa salarial por mes y yo no tengo la intención de despedir a todos. El día que yo necesite despedir a alguien, voy a prever de dos o tres, por ejemplo. Ahora ha disminuido el consumo en muchísimas actividades, como vos lo Sí, señalabas. exacto. Entre el 30 y el 40% de esas empresas está diciendo que ya está
de alguna manera, anticipando la posibilidad de despido. Ujú. Entonces ya están haciendo la previsión. Pero el Estado, ¿qué lo obligaría a hacer la previsión por 20 trabajadores cuando van a Claro. despedir a uno o dos? Y normalmente también te tengo que contar que no todas las relaciones laborales terminan con despido. Entonces, por eso ningún empresario, cuando hace la ecuación económica, financiera, no le conviene ni siquiera este sistema al empresario. Exacto. Hablando de despidos, yo decía recién, antes de establecer el contacto contigo, una situación que se está dando que la denuncia el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de Tucumán. La cadena B ha cerrado 3 locales este fin de semana, 2 el sábado, 1 el domingo. A partir del lunes ya no quedó nadie. La promesa era reincorporarlos, reubicarlos en otras sucursales. Bueno, finalmente no pasó. Entendemos que en Salta, yo no tengo la confirmación oficial, pero me dijeron que ya hay una sucursal, la de Mendoza, cerca del Parque San Martín, que ya también ha sido cerrada. Digo, ¿cuál es el mensaje al empleado, al laburante, al que está en esta situación y que también duda de ir al sindicato o duda de que el sindicato tenga la fuerza suficiente para defenderlo? No, bueno, que ponga toda la confianza, no solamente en el sindicato, sino en cualquier abogado o abogada laboralista, porque también a todos nos atacan, ¿no? Cuando vos defendés al trabajador, la parte más débil, atacan, no solamente al abogado y abogada laboralista, que somos todos, este, somos los promotores de la industria del juicio, al Claro, sindicato porque claro. reclama lo que no tiene que reclamar, a los jueces que dictan una sentencia favorable a los intereses del trabajador, pero no se habla de la industria del incumplimiento, que son los empleadores que no cumplen. Estadísticamente en la Argentina no hay litigiosidad excesiva, que han sido los motivos por los cuales se hacen todas las modificaciones laborales, incluso en Ujú. riesgo del trabajo, en derecho del trabajo, porque entre el 2 y el 3% de los trabajadores en condiciones de hacer un reclamo lo hacen. Entonces vos te pones a ver de la masa salarial de empleo, de desempleo, etcétera, cuántos llegan a juicio. No puede haber Claro. nunca, más allá que en algunas jurisdicciones, por la cantidad de habitantes, puede haber más juicios, pero está relacionado estadísticamente con la cantidad de desempleo. O sea, Ujú. entre un 2 y un 3% de trabajadores desempleados llegan a juicio. Exacto. Bueno, Entonces, la confianza otra a vez la mirada depositarla en las entidades sindicales y en los claro. abogados y abogadas laboralistas, que tienen que dar la pelea, siempre tocan tiempos duros para quienes ejercemos el derecho del trabajo. Exacto. Bueno, te decía, ¿no? Otra vez la mirada centralista y porteña, ¿no? De medir a todo el país con la misma vara. No es lo mismo la relación laboral o en este caso el trabajo, la defensa laboral que ejercen ustedes, que lejos están de ser parte de la industria del juicio, claramente. Exactamente, aparte, si vos le preguntás a algún abogado o abogada laboralista, ¿te gusta hacer juicio? No, yo quiero que solucione el problema, la situación de emergencia alimentaria que tiene mi cliente. Entonces yo recurro a una vía administrativa que es la conciliación en la Secretaría de Trabajo. Si no prospera ahí, realmente recién uno analiza la posibilidad de iniciar una acción judicial. Es decir, que de alguna manera agota todas las instancias, aunque no sea obligatoria Ujú. la instancia administrativa en la Secretaría de Trabajo. Todos los abogados y abogadas de Salta lo utilizamos porque funciona bien, adecuadamente, y eso hay que recalcarlo. La Secretaría de Trabajo hace un buen trabajo, Ujú. pero bueno, se desborda en determinadas épocas y en periodos donde hay mucho desempleo. Todo este año que Claro. ha pasado hay mucho desempleo, no hubo más empleo. Se nota en la calle, se nota en los organismos administrativos, pero tampoco ha significado que se haya elevado la estadística en cuanto a la cantidad de juicios. Bueno, además, aprovecho que te tengo, digamos, Sí, por hay un supuesto. dicho que dice, es más vale un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Esto es mito o es realidad? No, bueno, hay situaciones que, por ejemplo, si vos me decís, hay una empresa que sabemos que el mes que viene no está, bueno, entonces hay que pensar cuál sería la propuesta mejor Ujú. en función de esa emergencia alimentaria, el tiempo que te lleva, por lo menos un promedio de 2 años, un juicio, qué bienes podrá tener para responder ante esa posible deuda que Claro, sabemos posiblemente de inicio. O sea, hay diferentes situaciones cuáles son concretamente, pero nunca la posibilidad de un convenio a la baja, digamos, exacto. que no satisfaga la justa composición de intereses de las partes, es decir, el legítimo reclamo del trabajador. Y dentro de ese contexto también me olvidaba, para agregarte, todavía está presentado un proyecto en la Cámara de Diputados del diputado Esper, que Ajá, lo deben mencionar, se sí, lo escuchó muchísimo, donde pretende implementar de nuevo la incorporación de los tickets canasta. sí, Ticket canasta que ya lo sí, conocemos, sí, que se consideró no remunerativo, que es un papelito para comprar
alimento, obviamente de gran utilidad en su momento, Ujú. pero que no era parte de la remuneración y que se pretendía cambiar mi trabajo a través de esa documentación. Tal cual. Y para recordarlo, no son solamente ideas que tiran, tienen un proyecto que va más allá de mejorar las condiciones, que no se han mejorado para nada, sino de desvalorizar habitualmente el valor del trabajo y de la dignidad del trabajador. Y para recordarlo, estos tickets canasta ya fueron considerados remuneratorios en el fallo Pérez contra Disco, que bueno, Ujú. hablando de BEA y Disco de alguna manera en algún Sí, momento son la misma empresa, ya hubo un fallo hace muchos años que se declaró remunerativo, pero siempre se consideró que no respetaban la dignidad de los trabajadores, porque volvíamos a tiempos añejos, ¿se acuerdan del trabajo rural que me daban un papelito para ir a la exacto. proveeduría que era del mismo empleador para comprar alimentación? Bueno, Tal cual. parece que de alguna manera quieren implementar una situación de cuasi esclavitud, porque no hay libertad para ejercer mi opinión en el ámbito sindical, no hay libertad para lograr mi salario en la negociación sindical, por eso la quieren destruir, y lo que sí legitiman, vuelvo a decirlo, el trabajo en negro, que no ha mejorado en nada el empleo, el despido discriminatorio, que antes yo podía, si me despedían por mi orientación sexual, por ser Ujú. mujer, varón, tener una religión, una ideología política, podía lograr la reinstalación, es decir, volver a mi puesto de trabajo cuando se declare ilegal esa medida del empleador, se ha vedado absolutamente con la modificación de la ley Bases 1 Claro. y encima se me ha puesto un precio entre el 50 y el 100% de mi indemnización. Si a mí me despiden por mi orientación sexual y me dicen de todo y sufro todos los daños y perjuicios, el monto máximo va a ser entre el 50 y 100% de indemnización. Y si yo trabajaba hace 7 meses, basé el valor de un sueldo que me correspondía como Claro. máximo ese monto indemnizatorio sin considerar claramente el perjuicio. Pero también hablando de reforma, lo que ha hecho esta ley base es eliminar las indemnizaciones por trabajo no registrado, donde se ha metido en un problema el gobierno, Ujú. porque le ha vendido fantasía al empleador, porque por lo menos antes esa indemnización de daños y perjuicios estaba tarifada. Era Claro. una indemnización igual a la antigüedad, o sumando integración, preaviso y la indemnización por antigüedad dividido dos, otro tipo de indemnización por ir a juicio, y ahora se ha liberado eso, entonces los laboralistas y las laboralistas volvemos al derecho del civil, al derecho civil para poder reconstruir a partir de ahí cuál es el daño y perjuicio que le corresponde al trabajador. En un caso hace poquito, el fallo Vera, en provincia de Ujú. Buenos Aires, donde un trabajador, con una antigüedad de 6 años, ¿no? Le corresponderían por lo menos 6 años, 6 meses de Sí, indemnización, seis exacto. meses del mejor sueldo, Ujú. pero había situaciones irregulares y lo obliga a ir a juicio esa situación, no se la pagan. Entonces va a juicio y como ya no podía pedir la aplicación de estas indemnizaciones que fueron eliminadas por la ley base, lo que se hace, el abogado con muy buen criterio, fundamenta el reclamo de daños y perjuicios ante la imposibilidad de contar esa contención indemnizatoria. Ujú. En el fallo Vera se hace lugar, y se hace lugar considerando que efectivamente hubo un perjuicio. No pudo disponer de ese dinero cuando tenía la emergencia Claro. alimentaria. Bien, entonces se condenó por la antigüedad, como siempre, como lo hace todo juez, 6 meses de sueldo, y le agregó casi 8 sueldos más por esos daños y perjuicios. Bien. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Sacar ese límite indemnizatorio, creyendo que con eso mejoraba de alguna manera o perjudicaba de alguna manera, y lo que ha hecho ahora sí es perjudicar de alguna manera a la Al empresa, empleador, porque claro. ya no hay un límite para reclamar los daños y perjuicios. Tal cual. Pedro, creo que vamos a seguir hablando durante todo el año, me parece, o lo que nos queda de este año, porque el tema laboral va a dar mucho que hablar, sobre todo este proyecto. Te agradezco que nos atiendas esta mañana y seguramente te volveremos a molestar en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Fernando. Saludos para todos y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Buena jornada.